Y con uno el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político. Jesús, buenas noches, bienvenido. Hola Pepe, muy buenas noches. ¿Cómo estás viendo todo este panorama? Esto es una bomba a punto de estallar. Si actúa el gobierno porque pone en peligro lo que puede cundir como el pánico, es decir, la ira porque es contagiosa, o bien, si no actúa, porque la sociedad ya le está demandando empujar la ley a lo que tiene todo el derecho de acuerdo con el monopolio de la fuerza legal. Yo creo que tienes toda la razón. Lo que hemos visto en las últimas jornadas es esta creciente presión que se siente en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas, por estas movilizaciones que más que ser expresiones de protesta, de crítica a la reforma educativa, son pues vulneración de las reglas, de los derechos de los demás. Y en ese sentido, bueno, pues me parece que hay una demanda de muchos sectores de la población, de muchos sectores económicos, de que se ponga orden. El problema creo que viene en la incompetencia del gobierno federal para aplicar la ley, para restablecer el orden de acuerdo a protocolos y mecanismos que respeten los derechos individuales, que no sean expresiones de un abuso de fuerza como lo que sucedió hace unos días en Nochixtlán, en donde pues desde luego hubo una intervención justificable de las fuerzas policíacas, pero un uso incorrecto de los mecanismos que están al recurso del Estado, ¿no? Prefiero parecer irreverente a quedarme solamente mirando. Yo estimo que el problema no es el conflicto educativo de la reforma, no es un problema político estrictamente. Claro que lo es, pero no estrictamente es el principal. De fondo hay un problema económico. ¿A qué me refiero? Que los maestros llevan más de un año peleando con el gobierno estatal primero y federal también, peleando por estas prerrogativas que perdieron cuando se reformó la Ley Federal de Educación. ¿A qué me refiero? A que ellos manejaban los presupuestos del Instituto Estatal de Oaxaca, eran cientos de millones de pesos al año. Durante 30 años, multiplícale, son miles de millones de pesos de los cuales ellos disponían. No dije que se los robaran, dije que disponían. Y ellos, a través de este poder económico brutal, ellos mantenían el control del Estado desde el punto de vista educativo. Llega el gobierno, se los quita. Ellos tienen un problema económico, les cerraron la llave. Entonces, grupos afines, ultra radicalizados se suman. ¿Para qué? Para desestabilizar al gobierno. Grupos que incluso recibían dinero del propio gobierno del estado de Oaxaca, que desde hace 30 años, desde la época de Eladio Ramírez, viene pateando el bote, viene comprando conciencias. Cuando se le acaba el dinero al gobierno, estalla el problema. Es otra visión. Yo creo que todos esos elementos están dentro de la cazuela del conflicto, un conflicto muy, muy complejo, desde luego, que no puede simplificarse simplemente con alguna medida, con alguna explicación simplista. Yo creo que todos estos elementos los debemos considerar en el análisis, y justamente la respuesta del gobierno federal debería tomar en cuenta esta complejidad del proceso político, económico, social, de la insurgencia de los grupos armados que durante mucho tiempo han existido en ese estado. Y a mí me parece que lo que sería exigible es una combinación que es compleja, que es la firmeza del gobierno federal, pero al mismo tiempo la prudencia del gobierno federal. Creo que debe mostrar firmeza para aplicar la ley, pero de manera prudente. Y esta, frente a porque el gobierno tiene miedo del 68, lo llamen represor. Yo creo que ese fantasma aparece constantemente, pero yo creo que también existe muy poca confianza del gobierno federal, del poder federal, en la propia capacidad de las fuerzas policíacas para aplicar correctamente los protocolos a los que deben ceñirse, de tal suerte que muchas veces cuando se interviene, pues fuerzas poco entrenadas, con mal equipamiento, pues conducen a excesos que después lamentamos todos. En ese sentido, preocupa, Jesús Silva Herzog, ignorar cuántos grupos violentos
ejércitos de liberación, organizaciones de resistencia armada, dispuestos a todo, Sí. están acompañando la disque protesta educativa magisterial. Yo creo que este es un elemento crucial, que es la falla en los servicios de inteligencia. Exacto. Cuando el gobierno, cuando la Policía Federal, la Procuraduría habla de esta emboscada que sufre los Secuestro, policías ¿no? federales, Bueno, los policías, nos advierte que no tiene realmente el conocimiento del lugar en donde se está metiendo. ¿De qué nos habla? Pues de un gobierno que muchas veces actúa a ciegas, sin la inteligencia indispensable para intervenir en un polvorín como el que está pisando en el estado de Oaxaca. Y el pueblo Chiapas. secuestrado exige ser liberado. ¿Por quién? Pues por quien tiene el monopolio de la fuerza, es decir, por el Estado mexicano. Afortunadamente, hoy informó la Secretaría de Desarrollo Social, a través del doctor Meade, que ya se acabó el desabasto causado por estos bloqueos, o casi, o prácticamente. Quedó restablecido el flujo de mercancías y alimentos, frijol, maíz, leche, en fin, leche en polvo, gracias al puente aéreo puesto en marcha por la propia Secretaría de Desarrollo. Entre el viernes y hoy se transportaron en aviones Hércules C-130 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay 7 aparatos de esos, son como ballenas. Se trasladaron 178 toneladas de productos básicos. Ya te dije cuáles, ¿no? Frijol, maíz, leche en polvo, en fin. La gasolina ya está circulando en las pipas hacia los centros de servicio. Las 2.457 tiendas de Diconsa, que dependen de la Sedesol, se encuentran ya abastecidas al 100% a estas horas. Tienen suficiente inventario para entregar alimento durante las próximas 2 semanas a los 2.4 millones de beneficiados. Así lo anunció el doctor José Antonio Meade. Podemos ya asegurar que el 99% de las tiendas están completamente abastecidas. De hecho, nos faltan solamente 19 tiendas, las cuales habremos de terminar de abastecer durante el día de hoy para alcanzar ya el 100% de las tiendas en el estado de Oaxaca. Lo único que habremos de interrumpir es ya el puente aéreo, toda vez que este, complementado con lo que pudimos movilizar desde Guerrero, hoy nos permiten que Istmo y Costa estén adecuadamente abastecidos. Antes de concluir, Jesús, si me permites, también tenemos que echar un vistazo a lo que está ocurriendo en el estado de Chiapas, vecino, por supuesto, a Oaxaca. En Chiapas hay gente también cautiva de la coordinadora de la protesta magisterial. Hoy se cumple una semana del cierre de 8 tramos carreteros y pasos fronterizos con Guatemala. Los detalles los tiene Eduardo Torres, él es corresponsal de Uno TV Noticias allá en Chiapas. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches al auditorio de Uno TV, también los saludo con gusto. Pues efectivamente, aquí en Chiapas llueve, truena y relampaguea y la gente no se mueve de esos 8 bloqueos que acabas de comentar. Bloqueos de puertos fronterizos y bloqueos de carreteras que hasta este momento han dejado pérdidas económicas, según reportan los empresarios de Chiapas, por más de 2.700 millones de pesos. Esto solamente de la mercancía de los productos que salen por la frontera sur hacia Centroamérica y viceversa. Evidentemente la situación es aún más caótica por todas estas pérdidas económicas que se están reportando y que en unos días las cámaras empresariales y la iniciativa privada destacarán y darán a conocer. Hoy la gente, las secciones 7 y 40 del Magisterio Chiapaneco salieron a marchar en conjunto con maestros jubilados para exigirle al gobierno federal lo que han venido exigiendo desde hace más de un año, como puntualmente lo comentabas, la abrogación de esta reforma educativa. De igual forma piden que sus derechos no sean tocados y que no se lacere la educación de los jóvenes chiapanecos y de los niños chiapanecos, y no solamente también de Chiapas, sino de todo México. Hoy, Pepe, y esta noticia la quiero dejar sobre la mesa, es precisamente lo que ha dado a conocer el Magisterio, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que informa que el próximo 14 de julio protestarán en la capital guatemalteca, en Ciudad de Guatemala, evidentemente en apoyo al Magisterio Chiapaneco, al apoyo mexicano, y realizarán una marcha masiva como hemos visto que ha ocurrido en otras ocasiones cuando los guatemaltecos están en descontento. Esta situación es para hacerle un llamado a la ONU y a la Organización de los Estados Americanos para que intervengan cuanto antes
en una situación que han calificado como drástica, como lacerante para la sociedad mexicana, no solamente para los maestros. Pepe. Eduardo, gracias a tus instancias, debo subrayarlo. Hoy tuvimos oportunidad de conversar con uno de los líderes del sindicato magisterial, bueno, de la coordinadora magisterial allá en el estado de Chiapas, en la sección 40, el profesor Félix Ho, representante de la sección 40 de la CENTE, y con él, tú escuchaste la conversación. Esto nos dice, porque es la voz de los maestros que está muy prendido, pues vamos a escuchar lo que dice la CENTE. Félix, ¿sí se dan cuenta ustedes, los maestros de la coordinadora, que en el resto de la República Mexicana, pues la gente está en contra de ustedes, a los que considera secuestradores del Estado de Derecho y de las condiciones de convivencia social pacífica? ¿Están conscientes de que están generando también un ánimo adverso en la República Mexicana? Mira, Pepe, aquí el gobierno federal ha pintado a la gente como un monstruo, pero no lo somos así. Tan solo el día de hoy la sección 90 del Distrito Federal también se está declarando en paro de labores. ¿Qué quiere decir esto? Que ya somos 28 representaciones a nivel nacional. Claro, lógicamente que los medios de comunicación consumistas del gobierno, la CENTE no es un monstruo, la CENTE es simple y sencillamente la única organización a nivel nacional que pelea, que defiende los derechos del magisterio, una educación de verdad del pueblo y con intereses para todos nosotros. Contrario al caso al Sindicato Nacional que representa a Juan Díaz de la Torre. Eso nos decía el maestro Félix Ho, Eduardo, y con esto concluimos. Efectivamente, es el llamado de la CENTE precisamente para que la sociedad chiapaneca se una. Y mucho ojo, Pepe Auditorio, porque hay que ver qué va a surgir de esta ecuación, de esta fórmula entre el magisterio chiapaneco y el guatemalteco, que ya empiezan a movilizarse, sobre todo en la frontera sur de México, Pepe. Eduardo, gracias por este reporte en vivo desde Chiapas. Buenas noches. Buenas noches, fuerte abrazo. Gracias, Eduardo Torres, corresponsal de UNOTV Noticias. Esto es, te digo, la ira es contagiosa. Sí, claro, sí. El coraje para vencer la enfermedad de la ira, ojalá cunda también y supere el contagio de la ira. Pues sí, me parece que hace falta pues una capacidad de negociación del gobierno federal, pero al mismo tiempo creo que mucha firmeza para restablecer la legalidad en el país. Yo creo que estos sitios que se han aplicado al estado de Oaxaca, al estado de Chiapas, son realmente contraproducentes. Los daños económicos, sociales que generan son enormes. Sabemos cómo comienza todo, pero no podemos predecir cómo puede terminar si no prevalece lo que tú subrayabas, la prudencia, el punto medio donde el gobierno no es negligente, pero tampoco es represor, es decir, es una bomba de tiempo. Es un equilibrio muy delicado, ¿no? Vamos a informar cuáles van a ser los siguientes pasos de la coordinadora según se ha dado a conocer. Primero, cuidado automovilistas. Mañana a las 4 de la tarde va a partir del Ángel de la Independencia una movilización hacia el Zócalo, si los dejan llegar. Lo más probable es que su paso sea frenado por policías antes de cruzar Eje Central, los encapsulen. El miércoles por la noche, integrantes del Magisterio Disidente van a participar en la sesión plenaria a realizarse en la colonia Centro de la Ciudad de México. Es parte de la agenda. Esto es lo que está ocurriendo, estamos informados, estamos analizando el tema porque es un tema no menor, todo lo contrario. Así seguirá siendo crucial en los próximos días. Y es un tema que le reclama la ciudadanía al presidente de la República como cabeza del gobierno federal. Hoy estaba leyendo una columna, una encuesta del periódico El Universal, donde si acaso un 63%, es decir, un 63% reprueba al presidente Peña Nieto y menos del 30 y tantos por ciento es el que está apoyando su labor. Esto es sintomático. Si no saben leer, pues que aprendan. Y yo creo que una de las claves tiene que ver con la manera en que desemboca el tema de los maestros, el proceso de la reforma educativa. Desde luego Nochistlán, Ayotzinapa, la Casa Blanca, todo lo que le quiera sumar. Pero ahora, en este momento, la gente tiene la percepción de que el gobierno no está sabiendo manejar el problema de los maestros. Jesús. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Buenas noches. Con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista.